Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por acá también. Creo que bueno, podríamos empezar, ya han pasado 5 minutos. Yo quería preguntarles, siendo ya la segunda clase, hay muchas variedades de discapacidades, pero de acuerdo al grupo que tenemos, o sea, nuestro grupo ahora, esta comisión en particular, por ahí si tenían alguna discapacidad que quieran ver más en profundidad. Vamos a verlas todas en características generales, pero la idea es que podamos también ir construyendo el conocimiento y las cosas que ustedes necesitan saber. Entonces, a partir de eso, bueno, ir trabajando de una forma apelando a la investigación de ustedes, que ustedes puedan indagar en otro tipo de conocimientos, y yo también. Entonces preparamos, bueno, nos interesa saber más acerca de autismo y síndrome de Down, bueno, preparamos más en profundidad autismo y síndrome de Down. Hay muchas. Generalmente una de las que más comunes con las que estamos trabajando es autismo, síndrome de Down, discapacidad intelectual, y tiene que ver con el apoyo que esas personas necesitan. ¿Sí? Necesitan apoyo que tenga adaptaciones de acceso a la información, acceso a un sistema, a una institución o a un lugar. Las personas que tienen algún tipo de parálisis, por ahí van a necesitar más adaptaciones que tienen que ver con el acceso a un espacio público, y otras personas, o que tengan problemas motrices, o si tienen alguna dificultad intelectual, el tipo de acceso que va a ser el tipo de acceso que va a necesitar, de adaptación que va a necesitar, va a ser de acceso, pero también de contenidos. Va a necesitar adaptar todos los contenidos de la vida diaria a bueno, su situación particular. Entonces, por ahí quería charlar con ustedes qué les interesa más o qué necesitan que hablemos en profundidad para lo que ustedes quieren realizar. ¿Qué les parece? En particular me gusta más el tema del síndrome de Down y el autismo. A mí también. Son importantes. Son síndromes que uno no sabe por ahí cómo. El autismo yo no sabía que vienen por etapas, cómo son, qué sienten, si les duele algo, porque por ahí los niños gritan. Entonces yo no sabía por qué lo que era. Escuchan ellos más algunos de lo normal. Sí. Hay muchas cosas que uno no sabe como sociedad cómo puede tratar. Perfecto, entonces por ahí para profundizar más en eso y no en otras, quizás las podemos ver muy por arriba. Por ejemplo, parálisis cerebral. Hay niños que van a la escuela también con parálisis cerebral, o en esto es el auxiliar de niños con discapacidad, nos puede tocar en la escuela, en la casa, en un hospital o en un centro. Entonces, bueno, uno para dónde va a guiar la práctica que vamos a tener. Sí, también los que tienen algún retraso cognitivo. También, bueno, eso se ve demasiado en la escuela. También, generalmente, la función del auxiliar o los campos donde ustedes pueden trabajar, por ejemplo, como pareja pedagógica de algún niño, tiene que ver con lo que él necesite. Quizás a veces no necesita a una pareja pedagógica en la escuela. ¿Por qué? Porque él no necesita a nadie que le esté diciendo, bueno, tenemos que ir al baño, este es el momento del recreo, las señas le pueden hacer las actuaciones, pero quizás necesita a alguien en la casa que lo acompañe a hacer otras actividades. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual o un retraso madurativo profundo, quizás los chicos van a ir a la escuela, pero llegado a cierta etapa, 14, 15, 16, ahí se va notando más la diferencia con los niños que son neurotípicos. Entonces, ellos van a necesitar otro tipo de actividades que tengan que ver más con la práctica, con ir incluyéndolo futuramente en una inserción laboral, y no dejan de ser niños en el proceso de dejar de ser niños para ser adolescentes. Entonces, por ahí el trabajo va a ser distinto. Pero bueno, estaba bueno que ustedes me lo dijeran para, bueno, profundizamos en autismo y síndrome de Down, que es lo que más o menos es lo más común que vemos. Se me seca la boca. Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos, algunos fundamentos neurobiológicos. Hoy vamos a ver los sistemas de órganos, sobre todo el sistema endocrino y el sistema nervioso,
un poco del sistema nervioso, y después, para no hacerla tan tediosa, digamos, a la clase, porque tiene como muchos nombres y demás, les he dejado un documento donde ustedes pueden ir, lo pueden leer, y si tienen alguna duda, la clase que viene me lo comparten. Y vamos a ver algunas enfermedades asociadas a la discapacidad, barreras que tienen que ver con el acceso de las personas con discapacidad a los centros de salud, a la atención primaria de la salud. Y finalmente vamos a ver un videito acerca de algo que siempre genera debate, que es la medicación en la infancia. Entonces, es un video donde una psicóloga habla sobre, bueno, vamos a medicar a niños con hiperactividad o niños con autismo. ¿Está bien medicar? ¿Está mal? ¿En qué lugares, en qué momentos sí, en qué momentos no? Porque eso es algo que por ahí, siendo auxiliares, nos vamos a encontrar con papás que están totalmente en contra de la medicación y otros que sí están a favor de la medicación, y nosotros podemos pesquisar algo, ver que, no sé, que alguna medicación está haciendo mal, o que el niño efectivamente necesita una interconsulta. La medicación no es, medicar a un niño no es algo que no se toma a la ligera para nada, y necesita varias evaluaciones antes para que ese niño sea medicado. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que estar atentos a eso. ¿Se ve? Sí. Bueno, los sistemas del cuerpo humano. Y la clase que viene, vamos a ver más en profundidad el sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con médula, encéfalo, las funciones del cerebro y el diencéfalo. Después, obviamente, a mí me gusta ir articulándolo con algunas otras actividades que sean más prácticas para que sea más llevadero para ustedes. En el caso de que quisieran profundizar en algún concepto, les puedo mandar videos, se los dejo en el campo y ustedes lo ven si tienen alguna duda. Pero para poder después adentrarnos en la discapacidad y ver, bueno, aparece un niño que tiene problemas en la memoria. Bueno, saber cuáles son las zonas que están afectadas en la memoria. En el síndrome de Down, por ejemplo, todas las células cerebrales tienen cierta disminución, entonces hay cosas que ellos van a tener una retención más dispersa, una memoria un poco más corta, van a recordar algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces necesitamos sí o sí conocer fundamentos neurobiológicos para poder entender qué les está pasando a ese niño y que, bueno, qué necesita. Acá les dejo una preguntita. ¿Por qué creen ustedes que se enseña el funcionamiento del cuerpo humano en este curso? Teniendo en cuenta la clase pasada también. Hola, ¿cómo va? Es porque el cuerpo de los niños con discapacidad no funciona como el cuerpo de otros niños que no tienen discapacidad. Tienen algunas diferencias. ¿Una más? Sí, por si se cae, o sea, cuáles son los que son auxilios, que hacer con ellos. Es un montón de cosas. Sí, ¿En qué hacer en situaciones? claro, en esas situaciones, porque como ella dice, no, un chico con discapacidad Hay situaciones como muy claras que es en eso, por ejemplo, uno dice, ay, no lo toco, no lo toco, ¿qué hago? ¿Le doy una medicación o no le doy una medicación o vemos? Bueno, generalmente los chicos que toman una medicación en particular, son chicos que ya han ido a un neuropediatra, que ya han ido a un neurólogo, a un psiquiatra, por ejemplo. Entonces, bueno, los papás generalmente consultan por qué puede tomar y qué no puede tomar y qué puede tomar en cuanto a que no, digamos, no se mezclen las medicaciones, no se produzcan contraindicaciones. Generalmente los papás saben eso. Pero nosotros también vemos esto, y por eso ahí puse historia vital del niño, porque nosotros tenemos que saber eso. Tenemos que saber preguntar, tenemos que hacer las preguntas correctas para tener la información correcta, para hacer las cosas como corresponda cuando pasa una situación en particular o cuando queramos planificar las actividades o planificar las tareas que vamos a hacer con ese niño.
Pero está bueno eso que mencionas vos para anotarlo, porque no había contemplado esto, bueno, ver medicación, puse medicación como un tema en general, pero también está bueno conocer, bueno, qué tipo de medicaciones toman las personas con discapacidad. Generalmente muchos toman para la concentración, para reducir la hiperactividad, pero puede también pasar que tomen otro tipo de medicación, pero está bueno conocer acerca de los medicamentos. Es decir, yo puse medicación en general, pero no medicamentos en específico. Por ahí en Axioma tenemos otros profesionales también que están dando otros cursos y nosotros podemos trabajar como interdisciplinariamente con ellos. Entonces, si necesitamos que nos den alguna clase o alguna entrevista, nos lo pueden facilitar. En mi experiencia personal, cuando a alguno le duele algo, bueno, apelamos al tafirol, generalmente, que es algo como más generativo, digamos, no tiene ningún otro componente digamos, que pueda ser contraindicado con las otros psicotrópicos. He tenido pacientes con psicosis, por ejemplo, que son adolescentes adultos, y bueno, generalmente si les duele algo, vamos por ese lado, pero obviamente siempre está bueno hacer las preguntas correctas a los papás para saber. Bueno, antes de eso puse la historia vital. Para las chicas. ¿Qué necesitamos saber en la historia vital del niño en cuanto a lo biológico? Necesitamos sobre todo saber cuestiones que tienen que ver con el embarazo de su mamá. Sí. Bueno, la familia. Antecedentes. Preguntamos esto para estar atentos, para conocer al niño, qué tipo de antecedentes podemos encontrar el papá o el mamá acerca de lo que tiene el niño. Después ver cómo fue ese embarazo. Esto nos va a servir para después, bueno, armar una entrevista, que es lo que vamos a ver casi al final para poder directamente, estoy interesada en poder darles una práctica de observación en alguna escuela. Cuando terminemos el curso vamos a estar en marzo. Son 8 meses, así que vamos a estar en marzo. Estaría bueno que si ustedes quieren puedan tener una experiencia de observación. Bueno, ahora podemos ver a un niño o podemos intentar en la escuela a observar una situación de clase en donde haya niños con adaptaciones. Podemos ver. Está bueno ir construyendo paso a paso la historia vital de este niño. Entonces tenemos la familia, los antecedentes, el embarazo. Nos va a ayudar a entender, bueno, ese embarazo, cómo lo significaron sus papás, qué les pasó con eso, qué rol cumplía mamá, qué rol cumplía papá, o sea, cómo son esos padres con ese niño. Cómo fue el nacimiento. ¿Qué observaron ellos en su hijo en cuanto a empezar a percibir la discapacidad? Una pregunta muy común que se le hace a los papás que tienen un niño donde
cuando nació o cuando están en el embarazo y en el nacimiento y en el transcurso de los primeros años, porque tenemos muchos niños que no sepan y que no se den cuenta en ningún momento que su hijo no tiene nada diferente. Hasta que empiezan a observar que no hace visual, que llora mucho, que tiene esos juegos repetitivos, que no habla. Entonces, bueno, es importante saber preguntar cómo se dio cuenta de sus papás de las discapacidades. O también en el caso de síndrome de Down, que es algo que los papás lo saben a partir de los 3 meses con la primera ecografía, bueno, cómo vivieron ese embarazo a partir de esa noticia de que tu hijo va a tener síndrome de Down. Porque esto es construir esta historia vital del niño, nos va a servir, bueno, conocerlo a él y saber cómo fueron sus primeros momentos. También si hay enfermedades asociadas, por ejemplo, niños que tienen alguna discapacidad y tienen asociado, por ejemplo, la diabetes, o tienen asociado el asma, predisposición a enfermedades que tengan que ver con predisposición a enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio o el sistema cardiovascular. Eso tiene que ver también con la medicación. Hay niños que pueden estar medicados para el sistema circulatorio, todo lo que tiene que ver el sistema cardiovascular, o pueden ser que estén medicados para el asma. Entonces, bueno, hay ciertas etapas en el año donde ellos van a estar más predispuestos a enfermarse de neumonía. Entonces, por ejemplo, no van a venir a la escuela, porque van a faltar mucho. Entonces, lo que hacemos nosotros como auxiliares de esas situaciones. Si estamos en la casa, bueno, vamos a tener que acomodar nuestras tareas a un niño que posiblemente pase mucho tiempo enfermo en el invierno, o si somos docentes y tratar de dar la posibilidad de adaptar tareas para que pueda trabajar en la casa como a los niños. Entonces, todas estas situaciones nos van a ayudar a entender un poco mejor. Y eso tiene que ver con las enfermedades que puede llegar a tener hoy. Y también podríamos pensar si en el nacimiento tuvo algunas complicaciones. Hay discapacidades que se dan desde el nacimiento, por ejemplo, la parálisis cerebral, o los retrasos madurativos, niños que nacieron prematuros y que tuvieron complicaciones desde ese nacimiento, que estuvieron mucho tiempo, que tuvieron ataques cardíacos, o que tuvieron muchas complicaciones. Entonces, un niño que va a tener cierto retraso madurativo y va a tender a no aprender con los niños, con todos los dolores esperales que tienen que darse a cierta edad, no van a estar presentes. Quizás se tiene que sostener la cabeza a los 3 meses, no sucede. Se da a los 6, a los 7. Entonces, estas son complicaciones que vamos viviendo y necesitamos conocer mucho el niño. María, ¿estás escuchando? Si necesitas copiar, rever el video. Bueno, estos son los sistemas del cuerpo. Tenemos un sistema articular que trata de los huesos, los músculos y las articulaciones, cardiovascular, reproductor, respiratorio, urinario, endocrino, nervioso e inmune. Nosotros vamos a hacer énfasis en el endocrino y el sistema nervioso. ¿Por qué en estos dos? En los organismos superiores los procesos vitales y la homeostasis están controlados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Van a regular la conducta, van a regular todos los procesos orgánicos. El sistema endocrino, las glándulas endocrinas liberan hormonas. Estas son mensajeros químicos que se liberan en la sangre y cumplen una función específica. Son de acción lenta y efecto duradero. Generalmente la producción de hormonas se mantiene en ciertos niveles normales.
Asimismo, la variación hiperfunción o hipofunción producen enfermedades del organismo. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, problemas con la hormona del crecimiento, tiroides. Y acá hay algunas, generalmente algunas hormonas en la grilla para que ustedes las puedan copiar o ver. El hipotálamo y la hipófisis son estructuras dentro del sistema nervioso que producen hormonas. Por ejemplo, el hipotálamo produce hormonas liberadoras para estimular la hipófisis para que mande las señales para que esas hormonas se descarguen en el órgano efector, por ejemplo, en la tiroides, y la oxitocina, por ejemplo, la tiroxina, perdón, se descarga en el torrente sanguíneo, entonces se regulen el calcio en la sangre. La tirotrofina también estimula la tiroides, la enocorticotrofina, las cápsulas suprarrenales, que son las encargadas de generar la adrenalina. La prolactina, la secreción de leche en las mamas, la antidiurética, regulación de la producción de orina, oxitocina, contracciones uterinas, producción de leche en las mamas. La tiroxina, calcitocina, paratormona, el cortisol, la adrenalina, insulina, glucagón, estrógeno, progesterona, testosterona. Esto igual lo van a tener en la clase, pero solamente lo que yo quiero que ustedes sepan es más o menos cómo funciona el sistema endocrino, cuál es su función para que ustedes después puedan tener en cuenta esto. Enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que tiene su origen en un trastorno del sistema inmunitario. En este caso, el páncreas no produce la insulina suficiente para cubrir las necesidades del organismo. Suele debutar a edades tempranas, infancia y adolescencia, y el único tratamiento posible es aportar de forma exógena la insulina que necesita el organismo para seguir funcionando correctamente. Los niños que tienen diabetes, la diabetes también es una discapacidad, se lo toma como discapacidad porque necesita, es insulino dependiente, necesita una adaptación de su cuerpo para poder seguir funcionando. En este caso quizás no necesita un auxiliar sí o sí, pero quizás puede ser la diabetes una enfermedad asociada al síndrome de Down o al autismo o alguna otra enfermedad que podamos encontrar. Entonces, bueno, vamos a tener que tener en cuenta que es una persona que se inyecta todos los días. Es un niño que se inyecta todos los días. Entonces, bueno, vamos a tener que ver en qué momentos lo hace, si lo hace en la casa, si hay una posibilidad de que nosotros lo tengamos que hacer en algún momento. Entonces, esos son cuidados que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la diabetes del tipo 2 la puse, pero eso tiene que ver con los adultos. Trastornos relacionados a la hormona del crecimiento. Esta hormona se produce en la hipófisis, está íntimamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo del ser humano, y hay que cuando hay un déficit de esta hormona, el crecimiento del niño será inferior a la norma, mientras que el exceso determina un crecimiento excesivo, gigante. El enanismo también es una discapacidad. Así que podemos tener, por ejemplo, un niño que tenga síndrome de Down y que su hormona de crecimiento no funcione como corresponde, entonces no se genere en los niveles normales, sea menor y vamos a tener una condición más. Hipertiroidismo, se caracteriza por una presencia excesiva de hormonas tiroides en la sangre. Puede ser una enfermedad con entidad propia o secundaria a otras patologías. Puede ser necesaria la extirpación de estas glándulas o su inactivación mediante radioterapia. En el hipotiroidismo también van a necesitar una hormona extra, van a necesitar medicación. Generalmente, cuando una persona tiene tiroides, la medicación la toma en la mañana. Pero bueno, de eso depende de que la tome regularmente la conducta de la persona. Un chico que no esté medicado para el hipertiroidismo o hipotiroidismo va a tener ciertas consecuencias en su conducta. Posiblemente esté más cansado,
esté fatigado, esté más irritable, no quiere hacer las actividades que nosotros le proponemos. Entonces tenemos que estar atentos a eso. También en el documento les dejé algunas señales de alarma que tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros vemos que hay un exceso. Por ejemplo, tenemos una persona con síndrome de Down y vemos que sube repentinamente de peso. Es una señal de alarma que sube excesivamente de peso. Que no pueda regular, que esté muy cansado, que no quiera hacer las actividades, que la atención sea realmente disminuida. Entonces tenemos que hablar con los papás y decirles, estaría bueno que tengan alguna consulta con el pediatra, que le hagan algunos exámenes médicos. No todos los papás de las personas con discapacidad van a llevarlos al médico todo el tiempo. Nosotros creemos que porque tienen una discapacidad viven en el médico, y no es así. Muchas veces tenemos papás que sí, que nos llevan a las consultas periódicamente, pero hay otros papás que no. Entonces quizás tengamos que estar un poco encima de ellos, preguntándoles, sugiriéndoles, obviamente con una forma de comunicar que sea adecuada. No podemos ir al choque nunca con los papás, porque trabajamos con ellos todos los días. Entonces por ahí tenemos que trabajar en nuestras habilidades sociales para poder comunicar adecuadamente algo que estamos viendo en el niño, y que no sea como el foco de discusión o foco de choque con los papás. Hipotiroidismo, en este caso el problema es que no se producen suficientes hormonas tiroides, lo que conlleva un enlentecimiento general del sistema metabólico, ocasionando una sensación continua de fatiga. Hipotensión arterial, frecuencia cardíaca baja, sobrepeso. Me estaba olvidando. Un niño con diabetes o una persona adulta con diabetes es muy propensa a que al lastimarse no cicatrice su piel, porque es una especie de caldo de cultivo. O sea, toda la glucosa está concentrada en la sangre, entonces no puede cicatrizar bien. Un niño con diabetes vamos a tener que cuidarlo mucho más de que no se vaya a caer, de que ver que, por ejemplo, no se corte con la tijera, o si vemos alguna lastimadura, que no se saque la costrita. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Insuficiencia suprarrenal. Se produce porque las glándulas suprarrenales no producen la cantidad necesaria de corticosteroides, lo que genera sensación de fatiga, debilidad en general, deshidratación, dolor abdominal y otros síntomas. En este trastorno ocurre cuando la corteza suprarrenal no produce suficientes corticosteroides, y también en este caso el tratamiento es el aporte exógeno de la hormona deficitaria. Pubertad precoz es más frecuente de lo que se cree, y se produce porque la hipófisis se anticipa al momento en que debe realizar la producción de hormonas que inducen a la liberación de hormonas sexuales por parte de las gónadas, lo que implica que los cambios físicos asociados a la madurez sexual se producen antes de lo que cabría esperar. Hay como una representación donde nosotros pensamos que las personas que tienen discapacidad no tienen sexualidad. Son personas que, o es lo que se cree, digamos, hay una representación en cuanto a eso, y que es la infantilización de la discapacidad. Y no, son personas normales como nosotros, que tienen las mismas regulaciones hormonales. Las mujeres con discapacidad también tienen menstruación, los varones también pueden excitarse y demás. Entonces, estas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Si tenemos una persona con discapacidad y que tiene 9, 8, 10 años, vamos a empezar a ver cambios físicos a partir de los 10, de los 11, de los 12. Entonces hay que tener en cuenta que muchas personas con discapacidad, al tener una desregulación en algunas hormonas, pueden producirse estos cambios. Por ejemplo, una menstruación anticipada. Bueno, vamos a tener que hablar con los papás de ciertos cambios que podemos llegar a ver. El sistema nervioso. El sistema nervioso es el responsable de cómo interactuamos y respondemos a nuestro entorno mediante el control de las funciones de nuestros órganos. Los órganos del sistema nervioso son el encéfalo, la médula espinal, los órganos sensitivos, y estos se encuentran interconectados con las neuronas.
que actúan transmitiendo las señales nerviosas por todo el cuerpo. Nosotros ahora vamos a ver la célula principal del sistema nervioso, que son las neuronas. Después vamos a ver el sistema central, todo lo que tiene que ver con médula espinal, encéfalo, tronco encefálico, cerebelo y encéfalo, cerebro, y las funciones que tienen y cómo regulan la conducta y la función sobre todo. Y el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo, la división parasimpática y la división simpática. Todo nuestro cuerpo está recibiendo constantemente estímulos. Hay una parte del cuerpo que se encarga de recoger toda esa sensibilidad y de llevar al cerebro para que nosotros podamos dar una respuesta. Lo mismo que si nosotros percibimos, por ejemplo, a través de los sentidos, a través de la piel, algún estímulo y vamos a dar una respuesta, bueno, necesitamos todo un sistema motor que se active para dar esa respuesta. Las discapacidades también tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay niños que tienen una motricidad reducida, entonces ellos van a captar sensitivamente un estímulo con la misma rapidez que lo captamos todos, pero al momento de responder va a ser mucho más lenta. Entonces las actividades que nosotros vamos a hacer en cuanto a eso van a ser también adaptadas. El sistema nervioso permite que el organismo reaccione a los cambios externos e internos. También proporciona las bases estructural y fisiológica de la experiencia consciente, los mecanismos básicos para la conducta, su regulación y el mantenimiento de la unidad de la personalidad. El sistema nervioso tiene experiencia consciente e inconsciente. Nosotros somos conscientes en cierta parte de las respuestas que damos, pero no somos conscientes de todo. Hay partes del sistema nervioso donde actúa de modo inconsciente que tiene que ver con la regulación de los órganos. Por ejemplo, el control de esfínteres. Nosotros conscientemente aprendemos a controlar esfínteres, pero un niño chiquito no lo puede hacer. Entonces, eso se regula de manera inconsciente, hasta que aprende a controlar esos esfínteres. ¿Vamos bien hasta acá? La excitabilidad. El sistema nervioso se regula a través de una función que es la excitabilidad, que es la capacidad de responder estímulos adecuados. Y la conductividad, que es la capacidad de transmitir la excitación resultante de un punto a otro. Son las funciones a través de las cuales se pone en funcionamiento el sistema nervioso. Las células principales son las neuronas y transmiten por sinapsis la actividad de una célula a otra. Los mensajeros químicos del sistema endocrino son las hormonas. Bueno, los mensajeros químicos del sistema nervioso son los neurotransmisores. Yo ahora les voy a explicar cómo se produce la sinapsis, muy sencillamente, para que después podamos ver los neurotransmisores, los principales que conocemos, para que ustedes puedan ver, bueno, cómo actúan en la regulación de la conducta. Esto no es necesario que cuando vayan a rendir lo sepan todo con detalle, sino que ustedes puedan entender más o menos cuál es la función de cada uno de los sistemas. Más o menos así la neurona, estas son las dendritas. Son las conexiones con otras neuronas. Este es el axón. Mucho mejor que el soma. Axón.
Y bueno, por ejemplo, en una respuesta pongo sacar la mano porque toco algo caliente y tengo que sacar la mano, ¿no? Entonces eso es una reacción que necesita realizar el cuerpo, hay que poner en funcionamiento todo el sistema para poder reaccionar así. Y las neuronas se tienen que conectar, obviamente, de manera rápida. Una neurona necesita transmitir información a otro lado. Y los que son encargados de transmitir esa información son los neurotransmisores. ¿Cómo se van a conectar las neuronas? ¿Cómo van a transmitir esa información? Bueno, una neurona a otra va a existir lo que se llama un botón sináptico. Y que ahí van a estar todos los neurotransmisores que se van a unir con la otra neurona. Van a pasar a la otra neurona y así van a ir de neurona a neurona. Eso es muy sencillo porque no es necesario que ustedes sepan cada partecita. Pero sí que es esencial que la transmisión en el sistema nervioso se haga por las células que son las neuronas a través de neurotransmisores. Hay algunos que son esenciales, por ejemplo, la adrenalina, que sirve para que el cuerpo se prepare y se defienda ante situaciones de peligro. Se manifiesta cuando sientes mariposas en el estómago, por ejemplo. Me pareció que estaba buena estas imágenes para que sea un poco más dinámico. Serotonina, que mejora la autoestima y es la encargada de mantener el equilibrio en el estado de ánimo. Me faltó una que no le puse, que es la melatonina, que es la inductora del sueño. Ese neurotransmisor nos permite a nosotros regular el sueño y la vigilia de estar despierto y de estar dormido, y es la que es la encargada de eso. Oxitocina, se le conoce como la hormona del amor. Durante esta etapa de enamoramiento el cerebro tiene mayor concentración de oxitocina. Dopamina. Es una sustancia que al liberarse genera sensaciones de euforia, motivación e incremento de energía. La dopamina la vemos generalmente en discapacidades asociadas a la hiperactividad. No todas las discapacidades, o no todos, por ejemplo, los niños con autismo son hiperactivos. Hay algunos que no lo son. Por eso no necesitan ningún regulador externo como la medicación para controlar los niveles de dopamina. No todos son iguales. Lo mismo que hay síndrome de Down, que nosotros tenemos asociado la representación del síndrome de Down como un niño que es súper dulce, que es súper tranquilo, que es muy sociable, sí, pero también hay algunos que tienen otras como condiciones, tienen otras cualidades y características que, bueno, nosotros también tenemos que conocer y que pueden estar asociadas a la hiperactividad, entonces sí o sí quizás necesitan medicación. Serotonina, endorfinas, risas, bailes, amigos, cuando comemos chocolate. Y bueno, ¿qué pasa cuando estos neurotransmisores bajan, dejan de transmitirse? Cuando la dopamina baja, la persona se torna agresiva y rabiosa. Cuando la serotonina baja, la persona entra en depresión y sufre momentos álgidos de rabia o estados maníacos. Cuando decrece la noradrenalina, la persona se inmotiva, se deprime, pierde el deseo sexual, incluso puede sentir repulsión a sí mismo. Hace tiempo comienzan los problemas de memoria. En casos más extremos se sufre la demencia senil. Todo esto tiene que ver con la conducta, entonces sí o sí necesitamos ver estos conceptos y estos fundamentos neurobiológicos para que podamos entender cómo funciona la conducta y cómo también después cuando veamos emociones, cómo se regulan las emociones. Y eso es todo por ahora lo que por hoy vamos a ver en cuanto a conceptos neurobiológicos. Ahora sí vamos a ver un poco de lo que es atención en salud. Afecciones secundarias, barreras en el acceso a la atención a la salud. Los estudios han demostrado que las personas con discapacidades tienen más probabilidad que otras a reportar lo siguiente: estado de salud general más precario. Esto tiene que ver también con el acceso a la salud y a la situación económica. La discapacidad en general es cara,
porque uno tiene que tener en cuenta, nosotros que vamos a ser auxiliares, tenemos que tener en cuenta el estado socioeconómico de los papás, para ver a qué tipo de tratamientos pueden hacer. Hay papás que pueden acceder a equinoterapia, que está bárbaro, pero hay papás que no lo tienen que hacer, no lo pueden hacer. Entonces ahí va a estar la creatividad de nosotros como profesionales de poder adaptar actividades que no sean tan costosas para el niño y que realmente surtan efectos. Pero generalmente la discapacidad es, al necesitar por ahí tratamientos que son muy específicos, no se dan en todo el país, sino que están situados en ciertas ciudades importantes. Y no todas las personas tienen el acceso y la posibilidad de viajar a otras provincias. Tenemos hospitales como el Noti, que está en Mendoza, o el Garrahan, que está en Buenos Aires, y una persona, son como los dos hospitales más importantes para niños, y más niños con discapacidad, y no todos los papás tienen la posibilidad de viajar desde el interior a las ciudades. Entonces, y probablemente ese niño con discapacidad va a tener una mejor atención médica en una ciudad que en un pueblo. Nosotros ahora, porque estamos en San Luis, y bueno, podemos ver que hay un montón de niños que están entre todos contenidos. Pero si viajáramos a los pueblos, tendríamos que ver que hay papás que hacen mucho esfuerzo para viajar una vez a la semana a hacer terapias. Y ese día tienen que ir a la fono, a la psico, a la terapista ocupacional o a psicomotricista, todo en el mismo día. Imagínense cómo esté ese niño que no tiene terapia en toda la semana, que eso tiene que ser como muy necesario, muy rutinario, alternarnos una sola vez. Bueno, menor acceso a una atención médica adecuada e inactividad física. Si uno no arma una rutina física para los niños, para las personas con discapacidad, ellos por sí solos no lo van a hacer. No nace de ellos, bueno, vamos a ir al gimnasio como podemos ir nosotros, o bueno, ya me parece que tendría que salir a caminar y demás. No, tienden a la inactividad física, tienden a que si vos no los llevas, ellos no van a hacer las actividades, no van a ir a caminar, no van a ir a comprar, no van a ir a ningún lado porque necesitan ese tipo de apoyo. Las personas con discapacidades necesitan atención médica y acceso a programas de salud por las mismas razones que las demás personas, para mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. Esto es parte también de, como hablábamos el otro día, de desdramatizar la discapacidad. Las personas con discapacidad pueden ir normalmente al gimnasio, ¿por qué no? Y generalmente no vemos muchas personas con discapacidad en el gimnasio. No vemos niños haciendo ciertas actividades en el gimnasio, no los vemos yendo a danzas o demás actividades recreativas. Y eso está bueno por ahí, empezar a hablarlo, a charlarlo, a conversarlo con los papás, a conversarlo con las demás personas, porque es una actividad que está buena y que además enseña a los docentes a que abran sus posibilidades también. Tener una escuela de fútbol, donde va un niño con alguna discapacidad, síndrome de Down, autismo o demás. Muchos profesores, ¿qué te van a decir? O el general, ¿qué te va a decir? Y yo no estoy preparado para recibirlo, yo no sé cómo tratarlo, yo no sé qué puede hacer, o tienen miedo, es como que tienen miedo a que se les vaya a caer y pueda ocurrir, no sé, una tragedia, que los papás los insulten, o que el niño no pueda controlar una situación X. Y no, si un niño se cae va a llorar. Obviamente quizá un niño con discapacidad y puede tener una crisis, pero bueno, eso también va en la voluntad y va en lo que decías vos la otra vez, como vos veas a tu hijo, así lo van a ver los demás, así. Nosotros también tenemos que enseñarle al resto cómo ese niño puede ser tratado, porque él no va a pedir, no va a decir, bueno, yo quiero jugar al fútbol, o yo quiero esto. Obviamente que si está la posibilidad de que lo diga, buenísimo. Pero cuando no está, tenemos que mostrarle un abanico de posibilidades para que él, dentro de lo que le estamos mostrando, pueda elegir lo que más le guste. Pero son actividades que nosotros tenemos que incentivar en ellos. Sí. Sí, pero como vos decís, tiene mucho que ver con instituciones universitarias que con estos tipos de cosas creativas te permitan. Porque como vos decís, lo primero que hacen los
profesores, no puedo, no lo voy a saber manejar, no, el niño puede golpearse, te bloquean, ¿no? También. Entonces, el padre quiere, el niño quiere, pero el lugar no te lo permite. ¿Cómo hacer frente a eso? No poder ir a un No, claro. profe si no lo quiere hacer. Yo creo que deberíamos por ahí dar informaciones o preparar, hacer un tipo de preparatoria, decir, bueno, vamos a una reunión, vamos a preparar el personal, dar una charla previa para que aquellas personas no se asusten más de lo que se asustan. Sí, si vos vas con mamá, no, o abuela, en su caso con mi nieto, me van a decir no en todos lados, pero yo creo que debería ver cómo alguna organización de que ya no se prepara, se concientizan a los profesores, se explica para que se abra una posibilidad de que ese niño practique cualquier deporte. El niño, por más discapacidad que tenga, tiene todo el derecho de hacer las cosas que cualquier otro niño hace. Por supuesto, por supuesto. Es muy difícil la tarea de empezar a exigir espacios, porque es eso, es exigir espacios que les corresponden como al resto de los niños y como también a adultos. Entonces, bueno, parte de nosotros, bueno, ir a consultar. Nosotros somos auxiliares, ¿verdad? Y queremos, vemos que la persona a la que estamos acompañando necesita actividad física. Va a ser nuestra tarea, porque quizás al papá le cuesta realmente mucho ir hasta el gimnasio, ir a diferentes gimnasios y preguntar a ver cuál puede recibir a mi hijo. Porque obviamente le estanca una escuelita de fútbol también. Esa va a ser nuestra tarea. Ser ese nexo que va y pregunta, que va y trata de fijarse o hablar con los profesores. Mirá, yo acompaño a una persona con discapacidad que necesita realizar esta actividad, o quiero probar, a ver, podemos venir un día, yo lo voy a estar acompañando, me comprometo a quedarme acá, a acompañarte a vos, si necesitas algo me podés preguntar. Vamos a tener que hacer ese nexo porque si no, no va a pasar. Entramos en ese rol de primero preguntar, primero consultarle a los papás, y obviamente la primera te van a decir que no. No, o te van a decir, mira, yo te sugiero que haga alguna actividad física. Sí, ya voy a ver cuál puede hacer. Quizás estaría buena esta y esta. Y te va a decir que va y no termina yendo. Pasa la semana, pasa la otra semana y no tenés ninguna respuesta en cuanto a ¿va a empezar alguna actividad o no va a empezar? Y vos estás viendo que quizás la caminata alrededor de la cuadra ya no está funcionando, o necesita alguna otra actividad, o se aburre, realmente se aburre, a veces se aburren y nosotros no nos damos cuenta de que todo el tiempo están con, si no es enterar, es en la escuela, si no es con la rutina que tiene que tener en la casa, entonces ellos también necesitan espacio de dispersión y recreación con otros niños, no solamente los que están en la escuela, y en otras actividades, en la escuela por ahí, los que están de primero toda la primaria, excepto en jardín, no tienen esas actividades, excepto música, plástica, pero no es que están todos sentados en una silla, en un pupitre, mesita de por medio, y no es que están en grupo o haciendo actividades tirados en el piso, o están jugando al fútbol, o tienen un equipo, no pasa eso, es como somos amigos acá en la escuela, y no todos digamos, se siguen relacionando fuera del horario escolar. Entonces, en una primera instancia vamos a preguntarle a los papás y vamos a sugerir una actividad. Después volver a recordarles. ¿Recordás que te había dicho que estaría bueno averiguar algún lugar para que pueda hacer una actividad? Y después, bueno, yo les sugiero que vayan por el lado de ir ustedes a preguntar, y a veces uno es como una muleta del papá o de la mamá, una muleta de la familia. Entonces, ¿qué quieren? Soluciones. Quieren que una solución, quieren no tener, obviamente están cansados de que les digan que no. Están cansados de tener que llevar al niño a todas las terapias. Están cansados de que haya problemas en la escuela, de que los llamen, de diferentes situaciones. Entonces, en ese momento, van a tener que ser ustedes los que vayan a buscar la actividad y le traigan una solución al papá y se comprometan. Siempre tiene que haber un compromiso. Yo me comprometo a acompañar a ese niño, a estar en ese momento, ver cómo podemos acomodar en nuestra rutina esa actividad, y obviamente vamos a tener que contar con la predisposición
de explicarle y enseñarle a la otra persona cómo estar con ese niño. Puede ser una escuelita de fútbol, puede ser una escuela de danzas, lo que sea, pero siempre vamos a tener que ser nosotros ese nexo que comunica y que trata de dar soluciones. Estar sano representa lo mismo para todas las personas, es decir, estar y mantenerse bien para llevar una vida plena y activa. Esto significa tener las herramientas y la información para elegir opciones saludables y saber cómo prevenir las enfermedades. Afecciones secundarias. Las personas con discapacidad con frecuencia tienen un mayor riesgo. Sí. Bueno, problemas de salud que se pueden prevenir. Algunas de estas otras afecciones también se las llaman afecciones secundarias porque son secundarias a una discapacidad o una enfermedad de base. Y pueden incluir los siguientes: problemas urinarios o intestinales. Esto tiene que ver con algunos, por ejemplo, todo el control de esfínteres. Hay niños que no han logrado el control de esfínteres todavía y están en proceso de lograrlo. Entonces eso va a ser un inconveniente a la hora de realizar actividades porque vamos a usar pañal. O puede ser que lo use todavía. Todavía no hablo, no sé, o sea, si bien algunas cositas se expresa, pero lo mamisa como yo quiero sin pañal. Y todavía su sistema no está lo suficientemente maduro para lograr eso. Y obviamente también puede ser que estén constipados. Y eso va a generar fatiga, dolor. Y obviamente nosotros vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que sucede. Un niño que está constipado todo el tiempo, vamos a tener que cuidar mucho su alimentación y vamos a tener que estar pendientes de eso. Y a veces hablar con los papás y fíjate, tratar de que harinas no, de que coma alguna fruta o verdura aunque no le guste. O sea, vamos también claro con la nutrición. Todo, la persona emocional con discapacidad hace todo, de todo, lo que pueda. De todo. Sí. Psicóloga, nutricionista. Es completa esta. Fatiga, cansancio. Si está cansado y tiene fatiga, por ejemplo, fatiga crónica, va a estar cansado todo el tiempo, entonces la mayoría de las actividades no las vamos a poder hacer. Un niño que está muy cansado, bueno, y tiene que ver con las actividades que hace. Si está todo el tiempo mirando hasta tarde con pantallas, porque muchos papás utilizan ese recurso para tener un momento de descanso. Le pongo la tablet o el celular, y pasa con los niños neurotípicos normales. Imagínense con un niño con discapacidad que tiende a tener actividades repetitivas y estereotipadas. Siempre ve los mismos dibujitos, con la misma temática, todo el tiempo lo mismo, pero sí. Ellos tienden a la sobreestimulación y las pantallas los sobreestimulan, entonces es como quien dice, se va a pasar de vuelta el niño, no va a dormir en la noche, en la mañana va a estar cansado o va a dormir pocas horas, entonces no vamos a poder realizar las actividades, no va a poder rendir bien en terapia, no va a poder rendir bien en la escuela, no. Es una forma de decir rendir bien, pero no va a poder hacer las actividades que él necesita para poder estar bien y para poder avanzar, para poder seguir desarrollándose. Bueno, problemas de salud mental, que tienen que ver con el estrés, con la depresión. Hay muchos niños que tienen discapacidad, un proceso madurativo, y los papás tienden a sobreexigirlos para que ellos hagan más de lo que pueden hacer. Entonces, para hacer todas las actividades, en la escuela todo el tiempo les están exigiendo que se saquen 10. Me ha pasado, donde los docentes le exigen al chico que haga todo igual, igualmente le hacemos adaptaciones, pero incluso con adaptaciones los padres pretenden que tenga el chico 10 y esté estresado todo el tiempo. Y vamos a tener que, bueno, hablar, ver qué le está pasando a ese chico. Si está estresado y tiene muchas actividades, también después se va a cansar, no va a tener una atención adecuada para realizar las actividades.
Esto de, bueno, lo que hablamos recién del el asma, la neumonía, las llagas o úlceras por presión lo puse también porque en el caso de tener personas que tengan parálisis van a estar acostadas todo el tiempo en la cama. Entonces nosotros vamos a tener que conocer algunos acerca de cuidados paliativos que tengan que ver con la rotación, movimiento, algunos pueden ser que tengan un botón gástrico. Entonces todos esos cuidados en una persona que tenga discapacidad, una discapacidad como una parálisis cerebral, vamos a tener que conocerlos para saber cómo tratarlo y qué actividades puede hacer y qué cosas no puede hacer, movimientos y demás. Nutrición, sobrepeso, obesidad. Las personas con discapacidad generalmente no tienen una autorregulación de lo que comen. Pueden comer excesivamente todo lo que quieran y todo lo que les gusta y no hay una percepción consciente de la saciedad. Pueden sentirse saciados y dejar de comer por un rato, pero al rato van a querer seguir comiendo. Sobre todo las personas que tienen síndrome de Down y autismo, generalmente no hay una discriminación en hasta dónde como y hasta dónde no. Comen. Y eso tiene que ver después con el sobrepeso, con la obesidad y que no puedan hacer ciertas actividades y en un futuro puedan tener enfermedades como diabetes, tiroides y demás, y uno tiene que estar atento a eso. Cardiovasculares también. Salud oral. Es muy difícil por ahí llevar a las personas que tienen discapacidad al odontólogo a todas, por ejemplo, ir a cortarse el pelo o situaciones donde hay exceso de gente o tengan que manipular algún instrumento en el cuerpo de ellos, es complejo. Ir al odontólogo también. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso porque quizás vamos a tener que hacer ese nexo de nuevo y averiguar qué tipo de odontólogos atienden a personas con discapacidad. Va a tener que ver si esa persona tiene obra social o no tiene obra social. Entonces, afecciones secundarias que pueden tener las personas con discapacidad, una mala salud oral. ¿Qué sucede? Porque es muy complejo por ahí, entre lo de la obra social, que la tengan, que no la tengan, que haya profesionales que trabajen con discapacidad, es complejo. O sea que un auxiliar tiene el nexo para todas estas cosas. Sí. Para lo que el niño necesite, el auxiliar tiene que estar ahí. Hay que tener presente todo, todo. A nivel educativo, a nivel de salud, todo. Todo. Obviamente, esto es un curso de 8 meses que vamos a ver como conceptos muy claves de diferentes áreas teóricas. Vamos a ver partes de la psicología, sociología, cultura, vamos a ver partes pedagógicas, ahora estamos viendo neurobiología. Entonces vamos a necesitar saber de todo. Y obviamente nos va a quedar chico el espacio para todo el mundo que implica la discapacidad y toda la información que existe. El trabajo en sí que tiene que tener un auxiliar, porque veo que es amplio el trabajo de un auxiliar. Sí, no, yo no lo considero algo como voy, ejemplo, O sea, voy a la casa, voy a la escuela. Y en la casa ya terminó, ahí terminó lo mío, no. Si tenés que protestar, si tenés que intervenir para un tema deportivo y estás ahí, si tenés que intervenir por una costumbre de un odontólogo, estamos ahí, o sea, es amplio el abanico del trabajo nuestro. Si por ejemplo sos auxiliar en discapacidad y te vas a desempeñar dentro de la parte educativa como pareja pedagógica, por ejemplo, y tu ámbito va a ser el escolar, pero después vas a ver que quizás estás viendo que el niño tiene obesidad, o por ejemplo tiene malos hábitos de higiene bucal, o tiene cuestiones asociadas a todo lo que estamos viendo, o usa pañal, o estás viendo que se empezó a hacer pis encima de repente, cuando es algo que yo no había logrado. Entonces, nosotros vamos a tener que estar al pendiente de eso. Si tiene medicación, y de vez en cuando, hay papás que, por ejemplo, regulan él una medicación. Entonces, cuando le saco, agrego, pongo, y después nos damos cuenta que no nos avisan, y el niño tuvo una crisis. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, hoy tuvo una crisis, ¿por qué la tuvo? Le preguntas al papá, me olvidé de decirte que le agregué medicación porque me dijo el neurólogo. Un detalle que desencadenó una crisis,
Y quizás yo ese día no le tendría que haber exigido tanto como lo hacía todos los días, porque no sabía que ese día que estamos en regulación de medicación, todo medicamento que entra en nuestro cuerpo de forma prolongada, por lo menos el cuerpo se tiene que adaptar 15 a 20 días. Entonces son momentos donde yo tengo que estar pendiente de Porque que... debemos preguntar previos a trabajar con el Sí. niño, decir, bueno, si hay algún cambio de medicación, Sí. O que hay un cuaderno de comunicación, ¿no? Claro, por No lo llega general. a casa que los papás nos comuniquen. Sí, es necesario, pero a veces se olvidan, no nos dijeron en eso. Por lo general, yo me formé trabajo con pacientes también, se llega con una historia clínica, como decir el paciente. Sí. Bueno, como soy el tema de adultos mayores, bueno, tomé la presión arterial, acá bueno, le di la medicación, se tomó esto antes del desayuno, después del desayuno, comió así, comió así, fue de cuerpo, no fue de cuerpo. Hacemos una historia clínica. Sí, sí. Entonces, vos sabés, ordenadamente vas ordenando el día de la persona, en este caso del niño. Generalmente, si trabajas en la casa, se hace un reporte. Sí, Si trabajas haces un reporte de cómo estuvo en el día, pero por ahí cuando trabajas en la escuela, uno hace un informe trimestral. Lo haces vos para vos, pero cuando son muy chiquitos, los papás te preguntan generalmente, ¿cómo estuvo hoy? Pero si vos sabés que te avisan antes, este fin de semana o esta semana vamos a ir al neurólogo, aumentó la medicación, perfecto. Hay que dársela de forma paulatina, genial. Entonces, bueno, esta semana empezamos con un cuartito de medicación antes de ir a la escuela. Bueno, observémoslo, a ver cómo está. Pero puede ocurrir que que los papás no toleren esos momentos de que el niño esté en adaptación. Y como toda adaptación, es muy probable que quizás haga crisis, porque es algo nuevo. La medicación para la concentración en los niños autistas lo que hace es que ellos puedan fijar la atención a los estímulos. Entonces ese estímulo, o sea, lo que ellos, por ejemplo, tienen estímulos variados y van focalizando en uno, pero le llaman la atención a otro, y entonces va así todo el tiempo, salpicando, digamos, estímulo, eso va a hacer que se concentre más, entonces va a vivenciar todo como sobreestimulado, y eso puede producir que él no pueda tolerar lo que le está pasando en el cuerpo. Nosotros no nos podemos imaginar cómo él lo siente adentro. Pero vamos a ver que llora, que se ríe, y llora de nuevo, y que está mal, y que de momento no se quiere correr, y no sabemos qué le está pasando. Ya agotamos todas las instancias de rever dentro de las necesidades básicas lo que, bueno, le dimos de comer, no quiso, sueño, no sabemos si tiene, fuimos a algún lugar que a él le gusta, le dimos algo que quiere, tampoco es, entonces, bueno, eso vamos a tener que como sostenerlo. El auxiliar es un nexo y es un sostén, es sostener al niño y ser esa muleta que lo acompaña en todo. Entonces, en un momento de adaptación de medicación, hay que poder sostener las crisis que vengan, porque no es algo que vamos a hacer. Se le llama a los papás, porque ellos tienen que estar enterados. Cualquier niño que tenga discapacidad, los papás saben que tienen que estar pendientes al teléfono. Obviamente que después de cierto tiempo de adaptación, la idea es que ellos también puedan estar tranquilos, que puedan irse a trabajar o que puedan hacer una actividad y estar en confianza y estar tranquilos de que la persona que está con ellos puede solucionar la situación. Que si le duele algo, que si llora un ratito, podemos contener ese rato de llanto y podemos buscar la solución para otra situación, para seguir trabajando, para seguir pues, estando con él. Pero en el caso de una adaptación a una medicación nueva, a un colegio nuevo, a una actividad nueva, como puede ser una escuela de fútbol o danza, bueno, quizás en un primer momento no, porque el primer día esté un poco desorientado, vamos a dejar de hacer lo que veníamos haciendo, vamos a tener que sostener esa situación hasta que él se habitúe a ese lugar nuevo o a esa medicación nueva que puede llevar una semana, 2 semanas. Tenemos que darle tiempo al niño también. Y eso es lo que a veces no sucede, que queremos que el niño reaccione como reaccionaría cualquier niño, que nosotros pensamos que reacciona, que se adapta automáticamente a las situaciones. Y quizás no, quizás
fue un cumpleaños, ese día no se sintió muy bien, pero nosotros no vemos que está mal, no hace una crisis de berrinche y demás, pero no vemos que después está triste, por ejemplo. O sea, son cosas que nosotros, en las personas neurotípicas, no podemos pesquisar rápidamente, pero las personas que tienen alguna discapacidad lo van a expresar automáticamente lo que les está pasando. En el caso de agregar una actividad nueva, y tiene que adaptarse, en el caso de cambiar un centro terapéutico también. Las primeras semanas los nuevos profesionales no lo van a abandonar, yo no puedo con esto el primer día porque hizo crisis. No, van a sostener la situación hasta que el niño pueda habituarse. Y mañana quizás pase lo mismo, y pasado pase lo mismo, pero quizás al cuarto día, una crisis que dura 20, 30 minutos va a durar 15, después va a durar 10. Y capaz que después él solo entre o no necesita a su mamá y pueda estar jugando y habituarse con los objetos nuevos que ve, las personas nuevas que ve. Entonces, vamos a tener que estar atentos a todo eso. En la discapacidad se presentan ciertas barreras que nos vamos a encontrar en cuanto a la atención en salud. Vamos a ver algunas. La discapacidad plantea problemas de derechos humanos porque las personas afectadas ven avasallados sus derechos de múltiples maneras, en particular siendo objeto de actos de violencia, maltrato, de prejuicios y actitudes poco respetuosas en razón de su discapacidad, lo que concurre con otras formas de discriminación por motivos de edad, géneros y entre otros. Las personas con discapacidad también afrontan obstáculos y realidades estigmatizantes y discriminatorias a la hora de acceder a servicios y dispositivos de salud o relacionados con la salud. Una consulta, profe, ya que hablamos del tema de auxiliar, hacer nutricionista. También, por ejemplo, toma de signos vitales y, por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral, por ejemplo, por ahí tiene, por ejemplo, podemos aprender a hacer. En el caso que eso entra ¿Aprender en el curso? Sí, entra eso de tomar signos vitales. Eh, Estamos viendo también. Yo les comentaba a las chicas que, por ejemplo, al principio estuvimos hablando de qué es lo que, dónde quieren hacer énfasis este grupo en particular. Entonces, por ejemplo, yo no tengo conocimientos acerca de cuidados paliativos. En realidad sí hice un curso, sigo cuidadora domiciliaria también, sé tomar signos vitales, pero estaría bueno que lo de una persona que, uno de los profesionales que está trabajando con el curso de cuidador domiciliario. Entonces le podemos pedir a él que nos enseñe a tomar signos vitales en el caso de que lo necesitamos, ¿por qué no? Eso Lo es mismo. Porque por ahí el chico se descompensó, ¿no? Pasó, y se le puede dar por el azúcar, por ejemplo, un diabético. Sí. Un paciente diabético de cualquier edad que te toque atender. Y se le bajó el azúcar y vos no te diste cuenta. Y tuvo una descompensación. Por lo menos ya sabiendo eso pasa, o le duele mucho la cabeza. Si se aqueja que le duele la cabeza, puede ser que se le subió la presión arterial. Entonces, creo sí, que podemos verlo. se escapa, si vos no lo sabes hacer, se va a escapar de las manos, no sé, puede pasar un accidente en ese momento. Otra de las cosas que también hoy en día yo he hecho cursos varios del tema del RCP y todo eso. Sí. También es necesario, que creo que esto también compete, que aprendamos, porque cualquier persona, cualquiera, hasta un discapacitado puede pasar. Sí. Se te descompensó, le agarró un paro cardiorrespiratorio. Y vos como si le decís, hasta acá llegué sí, y el libro te va hasta acá y yo quiero que está fuera hasta dónde tenemos que llegar. Exacto. Ahí está la palabra, ¿hasta dónde? Sí, pero si estás sola con el libro, o algo que te toque, te pasa, no te vas a dejar morir. No, eso sí. Sí, hay un límite. Sí. Tampoco puede hacer mucho porque se pasa algo grave. Siempre, por eso, por ejemplo, en el caso de que tenga una crisis en la escuela, después de un cierto tiempo que vos no lo podés manejar, se llaman los papás. Siempre. Lo mismo que si estamos en la casa. Está bueno esto de los cuidados paliativos, del RCP, está bueno porque lo podemos agregar. O sea, lo bueno de tener esta formación variable es que lo que vayamos viendo que es necesario, lo podemos incorporar. O sea, yo lo pregunto por el compañero, no sé si alguno de ustedes. Sí. Yo lo sé hacer porque yo he hecho enfermería, he hecho curso de RCP, sé todos los signos vitales, sé canalizar, sé intentar, otra cosa aparte.
pero digo, para en plural. Sí, sí, me parece que lo podríamos agregar. Lo voy a tener en cuenta para agregarlo, lo mismo que también tenía pensado hablar con la profe de auxiliar en jardines maternales, que ella tiene conocimientos acerca de estimulación temprana. Quizás nos puede tocar un paciente con discapacidad muy chiquito y que las actividades que hagamos en la casa, unas horitas, está bueno que esté orientado a la atención temprana. Aparte, cuando hay problemas neurológicos, sí, realmente, por ahí un chico convulsiona. También. Si saber manejar. Más o menos idea cómo manejar a ese chico que está convulsionando y vas a estar en pánico. O sea, yo creo que también es algo amplio. Si bien el curso tiene su límite, tiene un principio y un final hasta acá llegamos, pero si te pasa alguna emergencia, no sé qué hago. Esto no lo aprendí. Esto no me lo enseñaron, ¿yo qué hago frente a eso? Eso es lo que pregunto. Sí, me parece, porque el último módulo se va a tratar de prácticas. El último módulo se va a tratar de, o yo lo orienté hacia las prácticas. Sí, está muy bien porque tenemos que construir, o sea, la idea es que también podamos construir conocimientos y que podamos investigar. No hay problema porque me parece acorde. El último módulo que va a ser de prácticas, que yo tenía pensado hacer una observación en la escuela o observación de algún niño en el trabajo en la casa. Obviamente que vamos a tener que buscarlo, a ver qué papá está predispuesta que podamos observar. Podríamos agregar cuidados paliativos o por lo menos que los profes un pantallazo general acerca del cuidado de signos vitales y demás, RCP, y también me gustaría algo de atención temprana porque nos pueden tocar un pequeño paciente. Esto de los signos vitales, sí. Enseñan a todo el mundo, que es algo que no solamente el tema, digamos, personas que estén en el área de salud tengan que saber, todo el mundo tiene que saber hacer. Porque vos salís a la calle, con un hombre que está con un paro respiratorio, y si no lo sabes hacer, vas a estar con esa persona y se muere. Dice, digamos, la frase que dice en la RCP, tu mano salva vida. Y es cierto, uno sabiendo hacer un masaje cardíaco, uno salva vida. En tu casa, con un pariente, con un abuelo, con quien sea, es algo necesario aprender. Sí. Voy a conectar ahí con el profe de asistencia domiciliaria para que nos explique mejor y demás. Bien. No lo vamos a agregar, no hay problema si esa es la idea, que vayamos construyendo en base a la necesidad que tenemos y a las necesidades que vamos viendo. Lo que pasa es que yo, porque uno en la vida trabaja en tantas áreas que vos ves los casos que pasan, y si no sabes decir, sale a la corrida, lo grito, lo voy a buscar, y a veces son fracciones de minutos, es algo que tenés que actuar y no más. Y cuando no actuaste, hasta que venga la ayuda, ya que está. Uno va aprendiendo, son prácticas que va. A mí me pasó, sin estudiar, tuve que aprender a hacer RCP hace muchos años en Córdoba, de una señora que yo cuidaba, y le dio un paro respiratorio y empezó a convulsionar, por supuesto, y yo agarré el teléfono, llamé a emergencia y la prima del teléfono me empezó a dar la directiva cómo hacerlo. Yo ni idea de RCP en ese momento ni nada. Y bueno, me puse el teléfono y lo escuchaba a ella y hacía lo que me decía que hiciera y gracias a eso me sirvió un poco, porque el servicio de ambulancia que hicieron con el DEA. Y bueno, la señora no falleció después, pero bueno, la primera vez que me pasó hacer eso. Y eso me impulsó a estudiar enfermería. En el mundo de la discapacidad y en general en la vida nos vamos a encontrar con cosas que son desconocidas para nosotros todo el tiempo y que, no, pues esto no lo sé hacer. Y bueno, ahora tenemos una herramienta que es importantísima, que es el Internet. Entonces a través del Internet podemos buscar un montón de información y podemos investigar un montón. Hay un montón de páginas científicas donde podemos buscar artículos que tengan que ver con cuestiones actualizadas acerca de la discapacidad, que están buenísimos, que los podemos ir viendo. Ya vamos a tener un trabajo de investigación también, les voy a pedir. Una de las barreras es la cuestión de actitud. Las personas con discapacidad prefieren habitualmente la experiencia de ser objeto de prejuicios o sentirse estigmatizadas y discriminadas por los proveedores de servicios de salud u trabajadores de los establecimientos de salud. ¿A qué se refiere esto con que prefieren?
Parece como tosco escucharlo así. Pero una vez que a una persona la discriminan tanto que la verdad que no querés volver a ir de nuevo, que te vuelvan a decir lo mismo o que te hagan sentir mal. Entonces muchas personas no se acercan a los centros de salud porque ya tienen un antecedente de discriminación. Y eso como que se prolonga. Y bueno, está bueno que por ahí uno pueda ser el portavoz y alzar la voz para decir, y no quiero que me atiendas así, no me parece que me tengas que atender así. No nos queda a nosotros como auxiliares, si vamos a acompañar a una persona con discapacidad a un centro de salud, tenemos que ser ese nexo también. Y en el caso de que haya una situación de discriminación, bueno, denunciarlas. Porque quedarnos callados implica que la siguiente persona con discapacidad que venga la trate igual o peor. No nos vamos a encontrar con personas, o sea, buenas y malas personas hay en todos lados. No nos vamos a encontrar con personas que sepan tratar a la discapacidad como así. Tampoco nos encontramos con personas que siempre sepan tratar bien a los demás en cuanto a, no sé, vas a una guardia y no todas las enfermeras te van a tratar bien. Genial que si se puede, mejor. Pero bueno, es un trabajo de todos, como personas y como profesionales. Muchos proveedores de servicios no entienden ni conocen lo bastante bien de los derechos y las necesidades de salud de las personas con discapacidad y tienen una deficiente formación y experiencia profesional en la materia. Son muchos los servicios de salud que no tienen instauradas políticas para tener en cuenta a las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, que un centro de salud no tenga rampa ya es un hecho discriminatorio, porque una persona, ¿cómo hacemos con alguien que lo llevamos en una silla de ruedas? Tenemos que subir entre 3 personas una silla de ruedas. Eso es algo que no debería suceder. Las mujeres con discapacidad se topan con obstáculos particulares para acceder a los servicios de salud sexual, reproductiva y la información en la materia. A menudo los trabajadores de la salud suponen erróneamente que las mujeres con discapacidad son sexualmente inadaptadas, asexuales o inaptas para la maternidad. Hay mujeres con síndrome de Down y autismo que son madres. Con ciertos cuidados, ¿no? Pero pueden serlo. Obviamente que depende de su nivel cognitivo, de cómo ellas puedan aprender, de cómo es su autonomía y demás. Pero creo que la sexualidad y la discapacidad es algo que nosotros necesitamos formarnos en eso también para acompañar la sexualidad en todos los momentos de la vida, desde la niñez, desde las primeras situaciones exploratorias hasta que son adultos y pueden tener pareja en X casos. A las personas con discapacidad rara vez se les pide opinión o participación en las decisiones sobre la prestación de servicios de salud que les conciernen. Generalmente, una persona con discapacidad, una persona con síndrome de Down que va a tal terapeuta, una persona con autismo que va a tal terapeuta y no quieren más porque no se siente bien, generalmente no se le pregunta, se lo sigue mandando. Y eso también está bueno, preguntar, consultarles a ellos y hacerlos partícipes para que ellos también puedan tomar conciencia de lo que sienten, lo que necesitan, que ellos tomen conciencia de eso, de que ellos puedan expresar sentimientos. Que vayan a las terapias, a cierta edad te dicen que el niño tiene que estar solo. Sí. La malicia está en todos lados, como buenos profesionales, como profesionales que tienen la mente distorsionada. ¿Habría posibilidad de que el terapeuta, o sea, nosotros los auxiliares, podamos sugerir al padre que deje entrar al padre a participar en ese momento que esté el niño adentro como profesional? Y eso es como muy... Porque a veces dicen, no, mamá, usted queda afuera, el niño entra solo. ¿Y cuántos abusos no pasan? Y eso tiene que ver con... Como no sabe defenderse, como no se sabe expresar, hay tiempo lo descubre. Porque después el niño en algo lo manifiestan, en no querer entrar más, o cuando uno llega lloran, o alguna cosa manifiestan. Para evitar eso, ¿cómo podés ayudar a esa familia, a ese padre? Y quizás en un primer momento pueden estar los padres acompañar, o el auxiliar acompañar en una situación de terapia, ¿no? Pero después también ese profesional que está trabajando, un psicomotricista, un psicólogo, un fonoaudiólogo, tiene que establecer un vínculo, porque si no estás vos de nexo. Entonces no necesitas sí o sí todo tipo de
de terapias, todo tipo de actividad implica un vínculo social, un vínculo uno a uno. Entonces esto de comunicarnos con el otro, un vínculo interpersonal, necesita que cierta como intimidad. Pase el mínimo cosa que uno identifique del niño, no es que con eso van a pararse, no, acá está Y si estás viendo que el niño la pasa, o sea, si están viendo si ves que hay un malestar, porque puede ser que, como decíamos, inicie terapia y tenga todo un tiempo de asimilación a la situación terapéutica. Pero ahí da la confusión, ¿eh? Pero puede ser que, no sé, que después de cierto tiempo, cada vez que entra a la terapia y ves que emerge un malestar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo una familiar con síndrome de Down, una chica grande ya, y mi tía la llevaba a terapia, ya era adolescente, entraba sola. Y la persona acusó de examen de ella, como anunciado, y mi primita no quería entrar, y mi tía no, que era capricho, le decía que era capricho, que por eso no quería entrar, y el profesional, y terminaron después descubriendo que sí. Por eso que te estoy diciendo de esto, porque ya lo sé por experiencia de familia. Puede pasar, por eso es como vos decís, hay malicia en todos lados. Porque así como el profesional es bien, solamente sana como el profesional es mal. Por eso también hay que Sabes poder adaptar. de estos niños que son vulnerables. Así tengan 20, 30 años, son niños en la mente, son vulnerables. Por eso hay que tratar de orientar también a la concepción del cuerpo, que ellos identifiquen cuáles son sus partes importantes, cuáles son sus partes que son íntimas, que nadie puede acceder a ellas excepto los papás. Por ejemplo, no sé, podemos tener una niña que tenga síndrome de Down y esté menstruando en sus días, ¿no? Bueno, ¿cómo abordamos esa situación? Hay papás que van al baño y le cambian la toallita a la niña, por ejemplo, una situación así. Y nosotros como auxiliares, ¿a dónde apuntamos nosotros? A que esa niña tenga autonomía, que lo pueda hacer sola, le podamos mostrar cómo se hace, quizás no como el resto de las niñas, una vez y ya lo entendieron, no vamos a tener que hacerlo varias veces, pero para que esa niña pueda hacerlo sola y también instando a los papás a que ellos puedan generar momentos de autonomía, porque a veces los niños por sí solos no lo van a hacer y los papás por ahí les están muy encima, entonces también nosotros tenemos que ser ese nexo donde necesitan disciplina, perdón. ¿Cómo? ¿Ellos necesitan disciplina? Sí, necesitan límites. ¿Sí? Sí, límites sanos, que tengan que ver con explicarles lo que están haciendo. Siempre el límite tiene que, o sea, si les está pasando algo, si no quieren algo, va a pasar que quieren ese alfajor y ese alfajor, o que no quieren hacer esa tarea y esa tarea no es, o esto no es y no quieren ir allá. Y bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Negociar. Con la persona con discapacidad tenés que negociar todo. Quizás con otro niño lo puede entender. No, tampoco con niños neurotípicos uno después de un tiempo no puedes negociar todo. Ah, no, si vamos acá o si haces esto te doy un chupetín, o sea, porque todo en la vida sí no vas a negociar. Pero con ellos sí, porque necesitas y después cuando ya hayas realizado la actividad, en el caso de que lo pueda entender, le explicas. Y tampoco los retos pueden ser, o para los retos, las llamadas de atención pueden ser muy prolongadas en el tiempo después, porque ellos lo necesitan en el momento. Obviamente que va en nosotros tener mucha paciencia, pero yo pienso que el límite y ponerse firme es fundamental. Si no, no, porque ellos necesitan esa guía todo el tiempo, así como tienen juegos estereotipados y repetitivos, bueno, la puesta de límites es constante con las personas con discapacidad. Desde cuando son muy chiquitos, cuando vamos a trabajar con niños, es constante, para todo. Para todo, o sea, si el momento de la merienda es el momento de la merienda. Hay que esperar, hay que esperar. Ahora tenemos que ir al baño, tenemos que ir al baño. Ahora es momento de otra cosa, es momento de otra cosa. Nos tenemos que ir, tenemos que entrar. Todo tiene que ser arreglado. Obviamente que están los momentos donde uno es flexible, ¿no? Pero generalmente todo tiene que tener una regla, una planificación. Todo con ellos debe ser así. Y obviamente quizás otros niños pueden darse cuenta de que eso que hicieron está mal. Ellos van a tardar un poquito más. Pero siempre generalmente uno recurre al refuerzo positivo, a negociar, te doy algo que a vos te guste para que hagamos la actividad, o te anticipo algo de lo que te gusta, hacemos la actividad y te doy el resto. Así
vamos logrando que ellos vayan habituándose a la actividad. Genial si después podemos prescindir de la negociación y lo hacen solos. Pero eso tiene que ver con el disfrute que el niño tenga por la actividad que está haciendo. Si él no disfruta y no quiere, no va a haber forma nunca de que lo haga. Porque para ellos no es un interés esencial aprender a escribir y a leer. No es algo que nazca de ellos. Pero sí, por ejemplo, les encanta escuchar cuentos. Entonces, bueno, vamos a conocer y aprender escuchando cuentos. Vamos a aprender los colores a través de los dinosaurios. Vamos a pintar dinosaurios de colores todo el día. Entonces, eso es donde uno va viendo qué le gusta al niño, y siempre el aprendizaje tiene que ver con lo que a él le guste, para poder negociar, porque si no es imposible, la tarea se hace muy imposible si vos querés imponerle de una las cosas, no lo va a querer hacer. Y obviamente, al ser tan repetitiva la tarea, vos también te vas a cansar de querer imponerle algo que él no quiere hacer, porque vas a estar rabeando todo el tiempo. Entonces, en un primer momento, lo esencial, como primera instancia, es construir el vínculo. Y después ir dándole pautas, normas, planificando. Bueno, barreras físicas ya lo venimos hablando, esto de las personas con discapacidad pueden tener dificultades para utilizar ciertos muebles a la altura fija, como camillas de exploración o sillas. Por ejemplo, una persona con autismo tiene que tener una sala adaptada. Tenemos que hablar eso con los docentes, lo mismo que en la casa. Tiene que tratar de tener la menor cantidad de estímulos posible, tiene que tener sectorizada la casa. No podemos tener sala de juego en toda la casa, el baño, la habitación, todo, no. Se come en la mesa, el baño es para el aseo, la cama es para dormir y un espacio de juego para jugar. Capaz que otro niño se puede llevar el juguete a otro lugar y ir y volver y dejar todo rayado. No. Si a los niños, entre comillas normales, les sirve el orden, a ellos también, y lo necesitan mucho más que otros niños, para establecer ellos un orden interno. Si el orden de afuera es existente, ellos van a aprender a ponerse límites a ellos mismos y se van a autorregular, que es lo que uno pretende, porque si se autorregulan, son más autónomos. Y en la escuela lo mismo. Si ese aula está lleno de estímulos que le llaman la atención, como maderitas, afiches, no, tenemos que sacar los afiches. Obviamente quizás sea en un primer momento choque con el profesional, obviamente tratamos de decirlo de la mejor manera posible, pero necesariamente tenemos que ir adaptando de acuerdo a las necesidades que él tiene. Si esos muebles no tienen que estar ahí porque se va a subir, se sacan. Si toda la cartelería y afiches y demás son propensos a que lo rompan, se ponen arriba. Esas son cosas que nosotros vamos a tener que ir viendo y trabajando de acuerdo a lo que el niño necesita. Si va en una silla de ruedas, bueno, tendremos que construir una rampa o tiene que haber algo que nos posibilite el acceso. Esas son cosas que nosotros somos las personas que vamos a transmitirle al resto de las personas que trabajen con el niño qué necesitan. Porque quizá, o sea, si tenés 20 niños en el aula y vos llegás con el tuyo, que en realidad es de la seño, no es tuyo, ellos se tienen que poder adaptar para todos por igual. Si vamos a una pregunta básica, ¿en qué les dificulta, por ejemplo, al resto de los niños que la cartelería, en vez de estar arriba, en vez de estar abajo, esté arriba? Nada, si lo pueden ver igual. Hay cosas que por ahí las maestras, al tener una persona externa que es invasiva, que te va a acompañar en el aula en un primer momento, con un niño que no conoces y que por ahí te va a costar conocer más que el resto, que generalmente uno, por ejemplo, el jardín tiene sus semanas de adaptación y demás, ese niño va a costar un poquitito más. Bueno, vamos a tener que hacer adaptaciones en el aula si queremos que el niño se quede, porque uno trata de que el niño permanezca, primero reconozca el edificio, la institución, después que reconozca el aula, reconozca los espacios, el baño, el patio, y que él pueda permanecer, porque permanecer en ese espacio en un primer momento, el aula, le va a permitir permanecer con personas en otros espacios, un restaurante, una fiesta. O sea, nosotros queremos que el niño esté en la misma situación que un niño normal, que no exista tanta barreras. Eso es lo que nosotros no pretendemos que sea normal, porque tratar de que un niño con discapacidad sea normal es también, digamos,
vulnerarle su subjetividad y su personalidad como persona autónoma, como persona individual. Él tiene una personalidad que es igual a la de los demás, que tienen cada uno la suya, pero intentamos que se relacione con los otros de una mejor manera. Y eso implica, bueno, hacer ciertas adaptaciones en el espacio. Por ejemplo, barreras en la comunicación. Las personas que son sordas o las personas que son ciegas necesitan ciertas accesibilidades. Yo no sé braille, por ejemplo, pero me encantaría hacer un curso de braille, por si en algún momento conozco a una persona o lengua de señas, cuando ejerza, puede que haga clínica con personas que sean sordas, entonces estaría bueno comunicarme, o para el general, y comunicarme con alguien que sea sordo, o que sea ciego. Estaría muy bueno, por ejemplo, que todas las personas tuviéramos formación en braille y lengua de señas para poder comunicarnos de una manera mejor. Y acá les puse, ¿sabían que existe una versión de la Constitución Argentina adaptada? Existe. Está en la página de la Nación, y una vez lo hice con un alumno, y tiene todos como pictogramas para que esa persona, o sea, apoyos visuales, para que esa persona entienda mejor la Constitución y no reglada como nosotros la vemos, tan estructurada. Generalmente las personas que tienen discapacidad necesitan muchos apoyos visuales. Si el niño nuestro porque vamos a estar con él, está aprendiendo a su nombre, a reconocerlo, él va a ver que todos son iguales. Bueno, tenemos que colocar algo significativo que lo haga distinto. Siempre tiene que haber apoyos visuales. Todas las actividades que él haga, las personas con autismo necesitan mucha utilización de pictogramas, historias sociales, pictograma para ir al baño, entonces la secuencia tiene que ver con dibujitos. Me bajo el pantalón, bajo la tapa, me siento, termino, me higienizo, me levanto el pantalón, me lavo las manos, tiro la cadena, me lavo las manos, en esa secuencia. Con las personas con síndrome de Down también se trabajan, por ejemplo, se trabajan adaptaciones así. Ellos que tienen una dificultad en el lenguaje también, hay una acá en PAR 21 que es una fundación, la fonoaudióloga que trabaja ahí, que es la dueña, creó un sistema que se llama el sistema Olmos, que es todo un abecedario adaptado con figuras. Entonces, por ejemplo, la S es una viborita. Entonces ellos asocian la imagen. Barreras económicas, bueno, ya lo habíamos hablado, generalmente las personas que viven en el interior y las personas que tienen bajos recursos económicos por ahí no tengan la misma accesibilidad en salud que las personas que por ahí tienen otro pasar económico. Pueden adquirir otro tipo de terapias, pueden tener la posibilidad de viajar a otros lugares para bueno, hacer consultas médicas y demás. Esto de cómo responde la OMS tiene que ver con que la OMS es la que regula en general, la Organización Mundial de Salud regula en general en todo el mundo las políticas que se tienen que tener en cuenta en cada país acerca de diferentes temáticas. Por ejemplo, la pobreza, la discapacidad es una, y en Argentina tenemos una convalidación donde están estipulados todos los derechos de las personas con discapacidad, que se las voy a subir, para no extendernos en eso. Y antes de irnos, por eso, quería mostrarles un videito acerca de la medicación que les había prometido al principio. Nos vamos a encontrar posiblemente con papás que estén totalmente en contra de la medicación. ¿Y por qué es necesario saber fundamentos neurobiológicos? Porque el sistema humano, el cuerpo humano, se regula, se autorregula solo. O sea, produce todos los neurotransmisores, regulan la conducta y se regula solo. Pero las personas que son neuroatípicas tienen algunas desregulaciones que con medicación pueden llegar a funcionar un poco mejor. No siempre son necesarias, pero en el caso de ser necesarias, es algo que nos ayuda a la tarea diaria y que ellos puedan incorporar nuevos conocimientos. Y en eso, por ahí hay que ser un poco flexible. Y cuando nos encontramos con papás que quizás están totalmente en contra de la medicación, y nosotros veamos que es una situación inmanejable, vamos a tener que saber poner límites
ahí está el límite que ustedes hablaban. Hay un límite. Cuando uno cree que no puede con la tarea porque realmente no puede y le excede, no está mal dejarla. No está mal dejarlo en el caso de que uno no pueda. Puedes intentar todos los recursos, pero también ser auxiliar y trabajar con discapacidad implica mucho desgaste físico y psíquico, mucho desgaste. La tarea diaria, el resolver problemas que tienen que ver con distintos ámbitos, el todo el tiempo estar pensando en qué puedo mejorar, dónde puedo investigar, qué nuevo puedo hacer, tratar de como, y si hablo con el centro terapéutico, a ver qué está trabajando ellos para trabajar lo mismo en casa, reforzarlo en la casa o en la escuela, y estoy viendo que está pasando esto, con los papás tengo que hablar, todo el tiempo uno está, o sea, se va del trabajo y sigue en la casa. A veces como que las demás personas que a nosotros nos rodean nos dicen, bueno, llega un momento que tenés que descansar, no tenés que seguir pensando tanto, no tenés que separar el trabajo de la casa. Pero la discapacidad implica mucha sensibilidad para con la otra persona, un vínculo. Todo el tiempo estar en contacto con esa persona y pensando cómo puedes mejorar la calidad de vida de esa persona. Entonces, bueno, uno tiene que aprender a ponerse límites a sí mismo y poner límites a los demás. Cuando uno ve que la tarea lo sobrepasa, que no hay forma, aunque agotaste todos los recursos de que eso mejore, y hay que saber decir no. O cuando te piden, no sé, todo el tiempo te están cambiando los horarios. Que te cambien todo el tiempo los horarios de trabajo. Uno al principio, ay no, bueno, no hay problema, sos flexible porque ese papá lo necesita. Pero bueno, es tu tiempo también. Es tu tiempo invertido, tu tiempo de tarea, tu tiempo de trabajo. Y que una persona te esté cambiando todo el tiempo los horarios en función de lo que esa persona necesita, no lo que el niño necesita, es también una forma de poner límites. O sea, decir, no, bueno, no. Entonces uno se tiene que trabajar mucho para poder decir que no, para poder decir hasta acá, para poder, bueno, a veces vas a pelear mucho con la escuela, vas a decir, no, esto en el jardín o esto en el aula no puede pasar. Pero después pensás, yo tengo que seguir sobreviviendo, por ejemplo, hasta que termine fin de año en esta escuela que eligieron los papás. Entonces yo no me puedo estar chocando con la profe, con la señora que tengo en el aula, con los directivos. O sea, uno tiene que también mediar en eso, ser flexible. ¿Hasta dónde tolero que no me haga los demasiado mal y que no me genere tanto malestar como para no poder seguir la tarea? ¿Y cómo puedo hacerme yo simple la tarea? Así como yo le voy a encontrar soluciones a todas las situaciones que necesiten los demás para con ese niño, también, bueno, ser flexible conmigo misma y decir, no, hasta acá sí, hasta acá no, hasta dónde puedo ser flexible, qué puedo tolerar. Y hay cosas que lamentablemente uno va a seguir peleando y que no vamos a cambiar la realidad de la discapacidad de hoy para mañana. Es una tarea sostenida en el tiempo que ha ido mejorando, pero que no va a cambiar de hoy para mañana. Entonces uno siempre tiene que ver qué lugar es mejor, o qué uno ya tiene como ciertos conocimientos, sabes que a esa escuela, si los papás te dicen, estaría bueno llevar a aquella escuela, y si vos tenés conocimientos de que en esa escuela no. Si sabes que en esa escuela de fútbol no lo van a recibir, no vas a mandar a un papá que vaya a averiguar ahí, por ejemplo. Entonces son ciertas tareas que uno se va facilitando y va siendo flexible. Les pongo esto y nos vamos. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a Psico Coach Kids, domingo de calidad más que cantidad de tiempo en familia. El día de hoy les traigo una cápsula que tiene que ver con un tema, en mi opinión, de mucha polémica, donde llego a reuniones familiares o sociales o deporte de padres o fiestas infantiles o colegios y en redes. Se escucha mucho el tema y su pregunta sobre realmente o por qué o qué pasa hoy en día que todo niño se medica o que supuestamente todo niño debe llevar la medicación y ahora la mayoría de las debilidades de los niños van de la mano de la sugerencia de un fármaco. Pues ese es el tema que me corresponde desarrollar esta noche en psicología. ¿Es realmente necesario la medicación de los niños? Lo primero que me voy a referir de forma responsable
es que el tema de la farmacología no va a cargo del psicólogo. Ojo. Serviré hoy como instrumento de observador externo desde mi profesión para sugerir e informar en qué casos es necesario o se considera pertinente la medicación infantil. Principalmente porque a nivel de sociedad, hoy en día estamos en un tema, a mi criterio, de excesos por un lado y de falta de información. Y eso lo podemos ver cuando pensamos que todo niño debe medicarse y de falta de información cuando me pregunto si realmente es necesario o no, es un tema de moda o de irnos por la vía más fácil. En ese sentido, de forma responsable, como psicólogo, que nuestra visión o nuestra labor en todo esto es opinar sobre las características de un cuadro y sugerir cuándo es pertinente que el niño pueda recibir una medicación, pero que la última palabra siempre la tiene el pediatra o neuropediatra, que son los médicos y son los encargados de decidir según sintomatología de cada cuadro si ese niño se va a medicar o no. Por tal motivo, cuando hablamos de psicología infantil, ustedes, y esto lleva una reflexión de años de consulta escuchándolas a través de mi asesoría o sesiones. El tema de muchos de ustedes que viajan por miles de profesionales, sintiéndose muchas veces frustrados porque el neuropediatra lo envía al pediatra, el pediatra al psicólogo al terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional. Entonces, es un tema de que van a miles de especialistas que muchas veces se sienten desinformados, que cada quien les da su opinión, pero el tema de unificar es cuál es el profesional indicado para tratar a mi hijo, va a depender de la condición que tu niño presente. Voy a dividir, como siempre, este programa en dos temas y siempre me enfoco en esta población porque es la que mayor diagnóstico prevalece en el área de psicología infantil. Voy a hablar por un lado de lo que es el autismo y por un lado del ADHD o TDAH. Me refiero al autismo porque seguimos en el mes de conciencia del autismo, donde hablamos desde la inclusión y desde aperturar y conocer sobre este trastorno. Entonces, ¿dónde van a ser nuestras líneas hoy? Vamos con la primera. ¿En qué casos realmente se medica y qué profesional es el indicado? El profesional indicado para tratar a tu niño siempre que sea un trastorno del neurodesarrollo, bien sea TDAH o ADHD, que tengan su origen en el funcionamiento cerebral diferente, debe ir de la mano porque la primera alarma casi siempre la hace un pediatra, que eso pasa mucho en Estados Unidos. El pediatra es quien da el diagnóstico o ve la voz de alarma y luego deriva a los programas educativos o deriva a la evaluación. Y en Venezuela o en otros lugares se trabaja con el neuropediatra. El fin es el mismo, que ese especialista conozca a nivel orgánico que hay una desviación del desarrollo de los patrones esperados y de allí es evaluado el comportamiento por un psicólogo y de la mano, más la conducta y la farmacología si se necesita, crear los protocolos de intervención. Esto es un viaje que se hace, señores, con acompañamiento. Ningún profesional es más importante que otro, porque cada quien tiene el área de impacto o el área que necesita enfocarse. En este sentido, ¿cómo es entonces la medicación de niños que tienen hiperactividad? Primer error, no todo niño que tiene TDAH se medica. No todo niño se medica. Es importante entender que este cuadro tiene criterios. Y esa severidad nos permite entender cuándo es necesario y cuándo no. Por eso, cuando ustedes se reúnen como mamás, el mío sí toma, el mío no toma, empieza entonces a hacer de mente, pero ¿será que le debo dar el fármaco sí o no? ¿O qué hago? Para poder decidir eso, nos enfocamos en el nivel de severidad, leve, moderado y severo. Por criterio, el niño que presenta un TDAH o ADHD leve se trabaja con terapia cognitiva conductual o conductual sin la necesidad del fármaco y esperando la respuesta de ese niño en avance de objetivos de sus debilidades, se toma la medicación como coayudante. El niño que presenta un cuadro moderado a severo, ya voy a explicar de qué se trata moderado a severo, es el niño que recibe fármaco. ¿En qué sentido? Cuando hay conductas agresivas, cuando hay poca tolerancia a la frustración, cuando hay mucha irritabilidad, incluso cuando la hiperactividad infantil es tan crónica que el niño no logra conseguir patrones de sueño y es esa mamá que llega a la consulta histérica porque el niño no logra dormir, es irritable y no logra los patrones. En ese sentido, cuando la hiperactividad e impulsividad atenta contra la integridad física del niño y de su patrón regular, se considera el fármaco como coayudante. ¿Y a qué me refiero? Existen cuadros de TDAH tan crónicos que el niño, como no presta cero, nada de atención, tiene una capacidad intelectual de poder ser medida su IQ o coeficiente intelectual por una prueba de inteligencia, y el niño puede salir un promedio alto, pero le cuesta tanto enfocarse que no logra la lectoescritura, no porque sea un problema de capacidad,
sino que hablamos de un problema de ejecución. ¿Se entiende? Tiene la capacidad para aprender, pero el ejecutar en esa capacidad está impedido por no poder mantener la atención, porque para poder leer o escribir debo enfocarme. Aquí tenemos el primer criterio, entonces, para decir que ese cuadro está generando deterioro en la adaptación evolutiva del niño y que necesito ayudarlo a concentrarse para que adquiera el aprendizaje. Bajo esa consideración se puede tomar en cuenta el fármaco como coadyuvante, pero también cuando el niño presenta elevados niveles de impulsividad y hiperactividad, que pueden ser medidos de qué manera. Se trepa, se sube, se toma cosas que no son comestibles, está jugando en una avenida y sale corriendo porque se le fue el juego o la pelota y sin mirar a los lados se atraviesa. Para mamá es un susto salir con él a la calle y tiene que agarrarlo porque Dios mío, siempre tengo que tomarlo porque si no es un estímulo que es atractivo, él sale corriendo. En ese sentido, cuando el niño es tan precipitado y corre en riesgo su integridad física y la de otros niños, porque he tenido niños que le cortan la pollina al otro, que de pronto es un tema de ser tan impulsivo y no analizar la consecuencia de la acción. Hay algo que es rojo, que no es comestible y creemos que es un jugo o algo atractivo y se lo doy para que se lo tome. Bajo esos comportamientos que ustedes dirán, Dios mío, pero sí pasan, y muchas mamás pueden ser testimonio de esto, es el neuropediatra que indica cuando esté alterando la adaptación de ese niño en su comportamiento, su hiperactividad, su impulsividad y su déficit de atención, el medicamento debe ir de la mano como coadyuvante. ¿Para qué? Para regular esas funciones cognitivas que tienen que ver con un desequilibrio a nivel neurológico o a nivel cerebral, que no tiene que ver con que ese cerebro sea bueno o malo, o funcione o no funcione. Regula la información y la procesa diferente. Y el fármaco lo que va a ayudar es a regular que él pueda concentrarse y que él pueda controlarse más para que él nos muestre sus capacidades y sea capaz de ejecutarlas. Por eso el fármaco de niños con ADHD se toma o bien en la mañana o en la noche por indicación de su médico tratante, pero lo que busca es regular y preparar ese cuerpo o ese organismo para que el aprendizaje entre. No le tengas miedo, mamá, al fármaco. Nosotros los especialistas de la salud mental infantil no buscamos el fármaco como la solución al problema, pero de forma consciente y responsable debemos darle a ustedes todas las cartas sobre la mesa para que ustedes decidan por dónde van a iniciar la intervención, porque la última palabra, a pesar de que los especialistas planteamos ciertas cosas, la tienen papá y mamá. Debe el desconocimiento, rechazo y me genera incertidumbre y miedo, pero conociendo las necesidades, que es lo que busca esta cápsula, tú de forma más consciente y responsable podrás decidir qué es lo mejor para tu niño para ayudarle a su desarrollo. Porque en lo personal no siento que el fármaco es la solución al problema, pero tampoco deja de ser un coadyuvante para apoyar el problema. Entonces, el criterio con ADHD, de los 3 niveles de severidad, cuando es entre moderado y severo, se toma entonces la medicación con tratamiento en paralelo. Los dos generan cosas maravillosas. Pero si el niño es un caso leve, que eso te lo debe indicar tu terapeuta, psicólogo, posterior a la evaluación, tú vas a considerar llevarlo con terapia sin necesidad de un fármaco, porque muchas veces el niño puede adquirir estos objetivos sin necesidad de una medicina. Entonces es un tema de ocuparse más que preocuparse, pero de entender también que en muchos casos sí es necesario y que de forma responsable no es un tema de moda. Recuerda que el recurso está ahora cómo se usa y lo que va a dar entonces la eficacia. No todo niño se medica y no siempre la pastilla es la solución al problema. Punto número 2. En el caso de los niños con autismo, está menos incluso asociado al cuadro de la medicación, porque el único niño con autismo que se medica es aquel que presente o problemas de atención muy severos, porque el déficit de atención también está presente en el autismo. No tiene que ver nada con el TDAH, pero es como un síntoma secundario que de hecho los niños de autismo de alto nivel de funcionamiento, la mayoría de las veces asisten a protocolos de evaluación en consulta por presentar déficit de atención. Y solo después de una valoración más extensa es que podemos identificar que hablamos de un cuadro de autismo de alto nivel y que la atención es un síntoma secundario propio de estos niños. En ese sentido, se considera el fármaco para niños con autismo cuando los problemas de atención están muy marcados y impiden su aprendizaje y cuando existe agresividad. Porque este es otro mito, no todo niño con autismo es agresivo. En el caso de que existe el componente de agresividad, de que el niño tenga crisis de explosiones o le cueste controlar su comportamiento y eso le genere malestar a los papás de adaptación y no puedan hacer su vida regular con él por estos brotes y explosiones conductuales, en ese caso es considerada la medicación si está indicada por su neuropediatra. Entonces, es un tema de entender que a pesar de que hablamos de lo mismo, todos los cuadros tienen matices
Y que colocar a los niños y encasillarlos como todos iguales es allí donde parte el tema de la polémica del desconocimiento. Cada cuadro tiene sus mismos criterios que lo unifican, pero sus matices que lo alejan. Y en esos matices que te van a permitir al conocer la clínica. Por eso es que muchas veces ustedes dicen, dame estrategia, vamos a hacer tratamiento. Eso es como medicarte y no saber el origen, de dónde viene el dolor. En ese sentido, una evaluación completa, una evaluación amplia de las áreas de desarrollo de tu niño que te expliquen su funcionamiento es lo que te va a permitir implementar cuál es el tratamiento indicado y si debe o no llevar un fármaco como coadyuvante, no como la solución al problema dentro de la intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención. Tenemos esta información. Recomiendan esta cápsula a docentes, padres o papás que tengan esta misma condición, ya que desde conocer pueden tener más tranquilidad de cómo accionar en el comportamiento de sus hijos. Feliz domingo para todos, que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo domingo a las 7:30 por Psycho Coach Kids. ¿Qué piensan de eso, de la medicación? Tiene mucha razón, lo que dice, que no siempre se debe medicar. Dependiendo del nivel que el niño tenga, su problema es, ya sea para bajar del nivel que el niño tiene, pero si se ve necesario. Solo si es necesario, y si hay, por ejemplo, en el autismo, un síntoma secundario como es la hiperactividad. Y si el niño hiperactivo tiene una hiperactividad de agudo a severo. Ahí ella, por ejemplo, decía, bueno, en el caso hacemos una interconsulta porque tiene esas explosiones y vos no podés hacer tu vida normal y no podés hacer las actividades normales. Yo ya como que puse el foco en los papás o en el resto del mundo. No es sano para ningún niño estar explotando, eso agregaría ahí, no es sano para ningún niño estar explotando todo el día, porque es un gasto de energía increíble la que ellos hacen y tienen ante una crisis. Si han tenido la oportunidad de ver un niño con discapacidad en crisis, van a ver lo agotados que terminan después de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando vimos lo de los neurotransmisores que regulan todo lo que es el sistema nervioso, están todos subidos de nivel. Entonces, la energía que gastan es muy increíble y después terminan agotados. Al otro día duermen mucho después de una crisis. Al otro día también vienen agotados y tienen como ciertas consecuencias en los días, las crisis que han sido demasiado fuertes. Entonces uno piensa, bueno, no, yo me puedo aguantar un poco la crisis, me puedo aguantar la situación en sí como papá, porque para no medicarlo, para no llevarlo a interconsulta para que lo mediquen. Pero nosotros también tenemos que pensar en el niño, que no es sano para ningún niño estar explotando todo el tiempo, entrar en crisis de llanto, romper cosas, empujar cosas. Mentalmente es excesivo, es una sobreestimulación muy excesiva. Entonces hay que pensar siempre en los niños en ese sentido y también ver que si ellos están en una situación donde no pueden concentrarse, no van a poder hacer ninguna actividad que les solicitemos. Ni tampoco vamos a poder construir material para ellos. Los auxiliares también construimos material adaptado a lo que a esa persona le gusta, a lo que él necesita aprender en el momento. Pero si uno tiene un niño que no está medicado, yo le puedo dar todos los días algo nuevo que no se va a focalizar en nada. Entonces, ¿a qué voy a ir por el lado de los hábitos? Que pueda mantenerse sentado un rato, pero si tiene hiperactividad no se va a mantener sentado, se va a querer ir del aula todo el tiempo, va a querer ir al patio, va a querer hacer un montón de actividades que tengan que ver con la descarga motora, con la descarga física, y no va a poder atender a lo que nosotros realmente necesitamos que haga, que es aprender hábitos, aprender contenidos, aprender cosas que le puedan servir para su vida futura. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Mucha información, mucha, pero bueno, nos vemos la próxima. Chao, María. Ay, no se ve. Ay, Hasta mira, la próxima clase. Saludos. Ay, me quedó. Ahí está, profe, ahí te veo. ¿Me escuchás, María? Te escucho. De poner la
compartir pantalla. No importa, igual escuché todo el video igual. Sí, pero bueno, faltan los otros chicos que no le van. Bueno, igualmente el video está subido y el PowerPoint está subido. Así que si querés reverla, te pido mil disculpas. No pasa nada. Después miro la clase igual en el Zoom. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, chau, chau.